les hice unas notas de martingalas para revisarlo rápido sin estar escribiendo. Me gustaría escribirlo, pero pues ya no nos da tiempo. Ya nada más nos queda la clase de hoy, la de mañana. Y el sábado yo creo que si se conectan o quieren resolver dudas, pues también podemos juntarnos. Este, entonces lo que preparé para hoy es de martingalas. Para mañana sería movimiento browniano. Igual con un archivo ya preparado. Y ya con eso veríamos todo lo que tenemos que ver o lo que planeamos ver en el curso. Este, mm, ¿Qué más? Pues ya, eso sería el anuncio de hoy. Entonces vamos a empezar para que nos dé tiempo y no terminar tarde. Entonces, aquí les escribí las notas sobre Martín Galas en tiempo discreto. Les escribí ya la primera parte, que es la motivación, que es lo que le habíamos empezado la clase pasada, el sábado. Y habíamos visto que las martingalas cumplen con esta condición, de que la esperanza condicional respecto de una sigma álgebra en un tiempo anterior es igual a la variable aleatoria en el tiempo anterior. Entonces, este, esto lo tenemos que interpretar como el mejor pronóstico de ganancia futura con información actual es la ganancia actual, ¿ok? Entonces, es lo que nos dice esto es más que nada el hecho de que, mm, bueno, se trata de juegos justos. ¿Qué son juegos justos? Que su esperanza siempre da lo que se va ganando hasta ese momento. Entonces, si tú tienes una esperanza mu, la esperanza condicional te va a dar justo la variable aleatoria en el tiempo anterior menos la normalización de esa variable aleatoria. En este caso tuvimos que normalizar justo para que se cumpliera esta parte de la esperanza condicional. Entonces, justo al momento de normalizar, hacemos que este juego, o bueno, estas variables aleatorias sean justas. ¿Qué significa que sean justas? Que si se dan cuenta, si nosotros sacamos la esperanza de esto, la esperanza de esta parte de aquí, nos va a dar cero. Entonces, ¿por qué? Porque pues es sumar n veces mu. Y bueno, sacando la esperanza de esto es sumar n veces mu y le restas n menos mu, entonces esto te da cero. Por eso eso fluctúa alrededor de cero, para empezar, ¿no? Y entonces, por lo regular, las esperanzas en las martingalas te van a dar cero. Bueno, cuando sacas doble esperanza. Ahora, otro término importante que vamos a ver son las filtraciones. Las filtraciones, en este caso, son las sigmas álgebras generadas por las variables aleatorias hasta cierto tiempo, que se podría pensar como la información que tienes hasta el tiempo n. ¿Okay? Es como en los procesos de Markov, que teníamos las variables aleatorias, a ver, creo que se activó, ahí está, no tenía activada mi cámara. Ahí está, entonces, en las filtraciones tenemos la información hasta el tiempo n. Les estaba diciendo que en las cadenas de Markov teníamos las variables aleatorias. Entonces, lo que teníamos en las cadenas de Markov era un resultado específico sobre las variables aleatorias, que la variable aleatoria tomaba cierto valor. Entonces, eso reducía muchísimo el evento. En este caso, estamos considerando toda la información, la sigma álgebra generada por toda la información de lo que ha sucedido hasta el tiempo n. Entonces, hay que notar aquí que la condición que estamos tomando es un momento después, ¿no? En este caso, un momento después de la información que tenemos, ¿cuál es la esperanza de eso? Pues resulta, y como ya vimos que una esperanza condicional es una variable aleatoria, pues resulta que esto es la variable aleatoria en el tiempo n menos la media de esta variable aleatoria, ¿no? Entonces, la media de esta variable aleatoria es n menos mu. Ahora, eso es para la motivación, para ver justo cómo nosotros estamos pensando las martingalas, ¿no? Entonces,
Ya aquí está todo lo que se tiene que saber al respecto de martingala, solo en este pequeño ejemplo, pero ahora sí lo vamos a dar de manera formal para que tengan claro por qué estamos viendo filtraciones primero. Entonces, recuerden otra vez, las filtraciones es la información hasta el tiempo n, y justo lo que queremos evaluar es en el momento siguiente cuál es la esperanza de lo que estamos analizando. Ahora, en la parte de filtraciones, aquí ya esta es la parte 2 de las notas, lo dividí en 3, 4 partes, 5, 6, pero ahorita vamos a ver que la parte de tiempos de paro la tenemos que repasar rápido porque lo vimos para cadenas de Markov. Entonces, hasta ahorita, dimos la motivación, entonces vamos a ver lo que es una filtración, ¿va? Para esta parte, lo que tenemos que pensar aquí es justo en lo que les comentaba de la información que tenemos hasta ese momento. Ahora, si se dan cuenta, aquí aparece nuestra sigma álgebra que nos define nuestro espacio de probabilidad, ¿no? Este espacio de probabilidad es el experimento total, ¿no? Es conocer todo al respecto del experimento. Si nosotros ejecutamos un experimento hasta cierto tiempo, nos generaría una variable, más bien una sigma álgebra, hasta ese tiempo. En este caso, lo que nosotros estamos asumiendo es que conocemos esta sigma álgebra general, todo lo que puede llegar a pasar. Entonces, ese es la primera hipótesis fuerte, que estamos asumiendo una sigma álgebra que contiene a todas las filtraciones que nosotros vamos a analizar. Entonces, vamos a definir filtración y vamos a tomar este espacio de probabilidad. Entonces, esto de las filtraciones es lo que les decía, toda la información hasta cierto tiempo. Entonces, una filtración formalmente es una familia creciente de sigmas álgebras, tal que, entonces, primero hay que recordar la definición de sigma álgebra, ¿no? Es el espacio donde trabajamos en probabilidad, y que cumple tres propiedades, que el omega está ahí, que es cerrado bajo complementos y bajo uniones numerables. Entonces, ¿qué cumplen esta familia creciente de esquema álgebras? Pues que van a estar contenidas conforme la n vaya creciendo. ¿Qué significa eso? Que conforme el tiempo va avanzando, pues tenemos más información. Eso es lo único que significa. Entonces es fácil memorizar esta contención. F de n siempre va a estar contenida en F de n-1. Entonces, esta filtración 0 está contenida en la filtración 1 y así hasta llegar a la filtración general. Entonces, aquí la pregunta es, ¿pueden ser iguales? Sí, sí pueden ser iguales. Otra cosa es que hasta pueden ser diferentes hasta cierto tiempo n, donde en ese cierto tiempo n la filtración ya obtiene toda la información de todo el experimento. Entonces, aquí vamos a pensar a f de n como la información disponible hasta el tiempo n, ¿ok? Entonces, ya teniendo claro que es una filtración, si tienen alguna duda ahí levantan la mano, que es pues realmente una sigma álgebra, ¿no? Una filtración es una sigma álgebra donde nos gustaría trabajar. Y entonces, recordando prueba 1, las sigma álgebras nos servían para estructurar todo el campo de visión que tenemos sobre un experimento. Ahora, en martingalas, nuestro campo de visión está acotado por el tiempo en el que vayamos avanzando en el experimento. Lo mismo pasaba con las cadenas de Markov. ¿Ok? Nada más que las cadenas de Markov se iban sobre un evento en específico. Y es que una variable aleatoria tomaba un cierto valor en el espacio de estados. En este caso, es lo que les comentaba. Toda la información, todo el espacio que nosotros podemos observar se denota como F sub n. Ahora vamos a definir martingala. Vamos a tener una familia de filtraciones, ¿vale? Entonces, perdón, una familia creciente de sigmas álgebras, que es lo que conocemos como filtración. Entonces, esto de aquí ya lo tenemos pensado como filtración. Voy a usar aquí el marcatextos porque voy a subrayar aquí los conceptos importantes. Entonces, esta familia es nuestra filtración, ¿no? Y aquí vamos a seleccionar esta filtración, ¿vale? Entonces, todas estas son sigmas álgebras y nuestra familia creciente es la filtración como tal. Entonces,
Esta filtración nos va a ayudar a analizar sucesiones de variables aleatorias. Entonces, en cada momento del tiempo vamos a tener cierta variable aleatoria y también vamos a tener una filtración asignada a ese tiempo. ¿Ok? Entonces, esta sucesión de variables aleatorias se llama martingalas respecto de la filtración. Eso también es muy importante subrayarlo. Respecto de la filtración. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestras variables aleatorias son medibles respecto de una sigma-álgebra y lo vimos en la esperanza condicional. Dependía mucho de la sigma-álgebra que estábamos analizando los resultados que teníamos. Entonces, esta sucesión de variables aleatorias son martingalas respecto a la filtración si se cumplen tres propiedades, ¿ok? Entonces, primera propiedad que tenemos que se tiene que cumplir. La esperanza del valor absoluto de las variables aleatorias son finitas, ¿ok? Esta condición, por lo regular, esta primera condición por lo regular, se da como hipótesis. Inclusive en la práctica, pues todas las esperanzas sobre los experimentos que efectuemos, por lo regular son finitas. Entonces, esta condición se da de lleno. ¿Por qué no podemos permitir que la esperanza del valor absoluto de la variable aleatoria sea infinita? Porque justo aquí tendríamos problemas para definir la esperanza condicional y no podríamos cumplir con la condición 3 ya de inicio. Entonces, primera condición, que nuestra esperanza sea finita. Segunda condición, que nuestra variable aleatoria es medible con respecto a la filtración en el tiempo n. Entonces, xn tiene que ser medible respecto a la filtración en el tiempo n. Ahora, esta filtración en el tiempo n, lo que nos dice aquí es que necesitamos algo, o sea, una sigma álgebra, una sucesión de sigmas álgebras que nos dé algo que con lo que podamos medir esta variable aleatoria en el tiempo n. Ahora, para dejar eso muy sencillo, esta condición es necesaria, ¿no? De manera formal, a nivel definición. El problema, o bueno, más bien la ventaja que tenemos es que nosotros tenemos la definición de sigma álgebra generada. De hecho, acá arribita, si se dan cuenta, nuestra filtración es una sigma álgebra generada. También lo voy a dejar subrayado porque es importante esa parte. ¿En qué nos ayuda que la filtración pueda ser definida como una sigma álgebra generada? A que la condición 2 no la tenemos que demostrar. ¿Ok? Entonces, condición 1 no hay que demostrarla. Por lo regular se da como hipótesis o se cumple la condición de manera muy sencilla. Propiedad 2, si nosotros consideramos la sigma álgebra generada, pues ya no hay que demostrar nada ahí. Entonces, o sea, podríamos dar ejemplos de cosas que no son martingalas, pero pareciesen ser martingalas, que no cumplen la propiedad 1 o la propiedad 2, pero es muy sencillo ver que justo no son martingalas por alguna de estas dos propiedades. Y ahora sí, la propiedad 3, esta propiedad es la que sí o sí se tiene que demostrar para ver que algo es una martingala. Entonces, esta es la propiedad o la esencia de lo que son las martingalas. Si se dan cuenta, en cadenas de Markov, lo que hacíamos es era ver que la probabilidad condicional dependía solamente del último estado que estábamos analizando. Aquí pasa lo mismo, solo que no a través de la probabilidad, sino a través de la esperanza condicional. Entonces, para todo valor m que sea menor o igual a otro valor n, la esperanza condicional de x de n dada la sigma álgebra hasta el tiempo m, recordemos que m es menor que n, entonces la información que tenemos es hasta m, va a ser igual a nuestra variable aleatoria en el tiempo m, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué nos dice esto? Recordemos que nuestra esperanza condicional es una variable aleatoria que vive en el mismo espacio donde viven todas las variables aleatorias que son medibles respecto de esta sigma álgebra. Entonces, como todas las variables aleatorias que viven y son medibles respecto de esta sigma álgebra, este, solo pueden tener valores hasta ese punto. Tiene sentido que la variable aleatoria que representa esta esperanza condicional es x sub m. ¿Por qué? Porque esta x sub m justo es la variable aleatoria más grande o con más información
que vive dentro de esta sigma álgebra. Esto de aquí, o sea, esta condición no es siempre, ¿no? Esta condición es solo si es martingala. Entonces, no necesariamente tu esperanza condicional siempre va a ser X sub m para cualquier experimento que estés analizando. Por eso es necesario demostrar esta condición para ver que algo es una martingala. Ahora, hay que hacer mucho hincapié en que nuestra m tiene que ser menor a la n. ¿Por qué? Porque lo que estamos queriendo hacer es sacar un promedio dada cierta información. Entonces, ese promedio dada cierta información es tiene sentido si se piensa con una información hasta cierto tiempo m menor a n, porque n es el futuro, m es el presente. Entonces, m, el presente, es lo que nos va a dar la información para poder predecir cómo se va a comportar el futuro. En este caso, las martingalas tienen una condición muy simple. De hecho, tienen muchas aplicaciones, pero dentro de sus aplicaciones hay muchísimo desarrollo. No es como tal que las martingalas solucionan los problemas, es más el hecho de que las martingalas pueden representar o podemos representar martingalas de manera matemática y podemos sentar bases para un análisis más robusto. ¿Ok? Entonces, si lo queremos ver aplicado, este podría ser el inicio del planteamiento del problema, pero no nos estaría resolviendo el problema en sí. Solo nos está diciendo cómo se comporta nuestro experimento de inicio. Ahora, les había comentado que justo el movimiento browniano es una martingala. Justo ahí es donde les digo, la martingala nos da la base y luego esta parte de movimiento browniano es una posible aplicación de las martingalas. Y este movimiento browniano, de hecho, como por ser una martingala, pues tiene que cumplir esta condición. Entonces, la esperanza condicional de un movimiento browniano en un tiempo futuro es igual a la variable aleatoria en el tiempo presente. ¿Okay? Se puede pensar así, ¿no? Para que puedan memorizar esta condición, es la esperanza de la variable aleatoria en el tiempo futuro, dada la información del tiempo presente, es igual a la variable aleatoria en el tiempo presente. Entonces, propiedad 1 es para que no se nos caiga nuestra teoría, propiedad 2 lo mismo, propiedad 3 es la condición o la esencia de las martingalas. Ahora, hay otras dos definiciones, lo que son las submartingalas y las supermartingalas, ¿no? Que estas submartingalas y estas supermartingalas son sobre experimentos donde o está cargado, están cargadas las ganancias hacia el futuro o las ganancias están cargadas hacia el pasado, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? Que conforme va pasando el tiempo en las supermartingalas, la esperanza es que vayas ganando más, 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 más. Y en las submartingalas es que conforme va pasando el tiempo, tu esperanza sea cada vez menor. ¿Ok? Esto, ¿cómo se interpreta? Pues ya no son juegos justos, ya es un juego que está cargado o hacia el futuro o hacia el pasado. Entonces, en las submartingalas no te conviene que pase el tiempo, pero en las supermartingalas sí. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer es para las submartingalas, tenemos que cambiar la igualdad, esta por el mayor o igual, y para las supermartingalas tenemos que cambiar esta igualdad por el menor o igual, ¿no? Entonces, vamos aquí a pintarlo para que iría aquí, y el naranja, iría acá, ¿no? Y entonces de aquí es para las submartingalas, los rositas para las submartingalas y el naranja es para las supermartingalas. Listo. Entonces, submartingalas, ya vieron, ¿no? La esperanza es mayor que la variable aleatoria. Y en las supermartingalas es la esperanza conforme va avanzando el tiempo es menor, ¿no? Que la variable aleatoria en el presente. Entonces, sobre esas definiciones son sobre las que se construyen toda la teoría de las martingalas. Entonces, ¿qué definiciones tenemos? Filtración y martingala. Listo, esas dos definiciones nos dan las herramientas necesarias para estudiar todo este tipo de experimentos.
Para cadenas de Markov, si se dan cuenta, sí necesitábamos un poquito más de base. Aquí para las martingalas, la base fuerte o la base teórica fuerte es sobre la esperanza condicional. Entonces, se tiene que entender muy bien lo que es esperanza condicional para poder entender lo que son las martingalas. Por eso aquí estamos definiendo esta esperanza condicional. Ahora, aquí les puse un comentario para que lo recuerden, que es lo que les decía hace rato. Intuitivamente, una martingala es un proceso cuyo valor esperado futuro condicionado a la información actual es igual al valor presente. Un juego justo. Aquí es como les dije que recordaran esta igualdad con este pensamiento y que lo pensaran como un juego justo. La submartingala y la submartingala y la supermartingala no son juegos justos. O va creciendo tu esperanza conforme el tiempo crece, o va disminuyendo la esperanza conforme el tiempo crece, ¿no? Este, Ahora, ahorita a lo que le vamos a dar mucha importancia es a la martingala en sí. La submartingala y la supermartingala, les puse un ejercicio en la tarea donde tenían que demostrar que algo era una submartingala, me parece, pero nada más es demostrar justo que es una submartingala. No avanza más porque vamos a quedarnos estudiando las martingalas como tal. Las submartingalas, lo bueno de las submartingalas y las supermartingalas es que hay resultados que se pueden deducir directamente de los resultados que tengamos de las martingalas. Ahora, em, aquí les puse un ejemplo. Este ejemplo es la suma de variables independientes centradas. Este ejemplo es el que vimos aquí en la motivación, solo que con la esperanza igual a cero. Entonces, en este ejemplo, lo que quiero hacer es que ustedes conozcan lo que es una martingala, pero pues de una manera muy simple, ¿no? Vamos a tomar una asociación de variables independientes con la esperanza, y aquí noten, ¿no? Que solo son independientes, no son idénticamente distribuidas. ¿Por qué no son idénticamente distribuidas? Porque si no, no tendría sentido analizarlas a través del tiempo. Entonces, justo su distribución o la información que nos proveen estas variables aleatorias va a depender de la filtración que nosotros generemos. Aquí también hago hincapié en esto, de que para cumplir la condición 2, solo es necesario nosotros definir la sigma álgebra como la sigma álgebra generada por las variables aleatorias hasta el tiempo n. Eso nos ayuda a generar una filtración que cumpla la propiedad 2. Entonces, vamos a definir una asociación de variables aleatorias independientes. Estas, les digo, repito, no son idénticamente distribuidas. Ahora, ¿qué tenemos como hipótesis? Que nuestra esperanza para cada una de las variables es cero y la esperanza del valor absoluto es finita. ¿Ok? Entonces, tenemos estas dos condiciones. ¿Por qué? Porque si la ponemos como hipótesis, esta condición se cumple la propiedad 1. Entonces, de aquí, vamos a colorear las propiedades la propiedad 1 va a ser la roja, la propiedad 2 va a ser azul y la propiedad 3 va a ser amarilla. A ese no se ve casi. Vamos a poner otro color verde oscuro. Entonces, la propiedad 1 es la roja. Entonces, para esto, nuestra esperanza finita, esta parte de aquí, es lo que hace que se cumpla la propiedad 1. Por eso lo coloreo de rojo. Ahora para la propiedad 2 la pintamos de azul. Entonces, para la propiedad 2 necesitamos que xn sea fn medible para todo n. Eso lo logramos definiendo la filtración como la sigma álgebra generada hasta el tiempo n. Entonces aquí con lo rojo se cumple la propiedad 1. Con lo azul se cumple la propiedad 2. No hay nada que demostrar ahí, ¿no? Por la simple definición de sigma álgebra generada y por esta hipótesis, ¿no? Ya estamos justo enunciando lo que nos pide. Ahora, ¿cómo vamos a plantear este ejemplo? Las hipótesis nos ayudan a demostrar propiedad 1 y propiedad 2, pero la propiedad 3 va a ser, para la propiedad 3 va a ser necesaria considerar ciertas cosas. Primero, la esperanza de que xn sea igual a 0 puede ser parte de, pero recuerden que si no era 0, también podríamos generar una variable aleatoria nueva que si
tuviera esperanza 0, ¿no? Entonces, este ejemplo que pusimos aquí, necesitaba justo convertirse a algo que tendiera a 0. Por eso hicimos esta convergencia. Aquí, en este caso, ya estamos suponiendo de inicio que nuestra variable aleatoria tiene esperanza 0, para evitar estar normalizando. Entonces, vamos a definir S de 0 igual a 0 y S de n igual a esta suma, ¿ok? Entonces, esta parte es la que nos va, con esto es suficiente para ver que esto es una martingala. Entonces, bueno, para demostrar más bien la propiedad 3 de martingala, por eso lo puse de verde. Entonces, esta de aquí no es necesario tanto así, ¿no? Este es de 0 igual a 0, solo es para tener un inicio, una definición en caso de que nuestra n sea igual a 0, ¿no? Para que esté bien definida la variable aleatoria, más que nada. Y esta suma, la suma de variables aleatorias hasta n, de n variables aleatorias, que tienen que cumplir, que son independientes, ¿no? Eso es importantísimo, que son independientes. No que son idénticamente distribuidas, solo son independientes. Entonces, ¿qué hace qué es lo bueno de que sean independientes? De que esta suma se puede analizar fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para demostrar la propiedad 3? Tenemos que demostrar que la esperanza de x sub n dada una filtración hasta un tiempo anterior a n sea igual a la variable aleatoria en ese tiempo anterior. Entonces, ¿cómo demostramos que esto de aquí? ¿Cómo vemos que esto de aquí es una martingala? Pues propiedad 1 de rojo, propiedad 2 de azul y la propiedad 3 de verde se da por el cómo se define la variable aleatoria y esta demostración, ¿va? Entonces la voy a subrayar aquí. ¿Qué hacemos en esta demostración? Pues tenemos que calcular la esperanza condicional dada una filtración en un tiempo anterior. Recordemos que nuestra filtración está definida como la sigma álgebra generada hasta ese tiempo, hasta el tiempo que estamos analizando. Entonces, f sub m sería la sigma álgebra generada por x1, punto, 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 hasta xm. Ahora, lo que queremos analizar es SDN. SDN está definida como la suma de las variables aleatorias desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir esta SDN en dos. Como n es mayor a m, la podemos partir de tal manera que consideremos la suma hasta m, que aquí en lugar de n pongamos m. Entonces, si consideramos la suma hasta m, solo nos queda la variable aleatoria hasta el tiempo m. ¿Ok? ¿Y cómo nos ayuda eso? Pues teníamos una propiedad en la esperanza condicional que decía que si nuestra variable aleatoria es medible respecto de la filtración que estamos, o la sigma álgebra que estamos analizando, que en este caso sí lo es, porque justo es la sigma álgebra generada por esta variable aleatoria, ¿no? Entonces, si consideramos esta variable aleatoria, si partimos a la suma hasta m, ya tenemos una variable aleatoria que es medible respecto de f de m, ¿no? Vamos a pintarlo, ¿qué color es? Vamos arriba, rosa. Entonces, esto de aquí, esta s de m es medible respecto de esta f de m. Entonces, ¿qué pasaba cuando una variable aleatoria era medible respecto de la otra? Pues que su esperanza condicional justo coincidía con la variable aleatoria, ¿vale? Entonces, en eso nos ayuda a partir esta esperanza en la suma más, en la SDM más la suma de las variables aleatorias xk, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede aquí? Que estas variables aleatorias son independientes de la sigma álgebra, ¿ok? No hay ningún valor de estas variables aleatorias que dependan de la sigma álgebra. Entonces teníamos otra propiedad en esperanza condicional que nos decía que si tu variable aleatoria o esta cosa de aquí no se puede analizar respecto de esta sigma álgebra o no tiene valores en esta sigma álgebra, que es lo que estamos viendo aquí. O sea, estamos considerando todo lo que no es m. Aquí es todo lo que es m y aquí es todo lo que no es m. Entonces, esta esperanza, la esperanza condicional coincidía con la esperanza natural, ¿ok? ¿Por qué? Porque
lo que estamos diciendo aquí es que estamos sacando las probabilidades condicionales dado un evento que aquí no puede ocurrir, ¿no? O sea, realmente pensando en la esperanza condicional como analizar los eventos dada cierta información, pues a estas variables realmente no les importa esa información, ¿no? Son independientes de esta sigma álgebra. Por eso aquí es importantísimo. O sea, esto vamos a colorearlo también, ¿no? ¿Qué color usamos? El naranja. Entonces, es importantísimo analizar esta parte, ¿no? Entonces, independientes nos ayuda a ver que justo esta variable aleatoria o esta suma de variables aleatorias sale de la esperanza, ¿no? Que eso de ahí se convierte en esto de aquí. Es por el hecho de que las variables aleatorias son independientes, ¿ok? Si no fueran independientes, no podríamos hacer esto, no podríamos sacar esta suma. Ahora, Em, ya tenemos el resultado de que justo esta esperanza de la suma particionada, dada la sigma álgebra, la podemos ver de esta manera, como la variable aleatoria en el tiempo m y la suma de las esperanzas. Pero ahora, vamos a ver qué otro color me sobra, el verde. Entonces, ¿cómo pasamos de esta suma a que solo es SDM? Ah, pues recordemos esta propiedad de que la esperanza de xn es igual a cero. Entonces, si la esperanza de la xn es igual a cero, cada uno de estos valores dentro de la suma es igual a cero. Entonces, esto naranja se va a cero y nada más nos queda SDM. Entonces, esta esperanza igual a cero nos ayuda a ver esta igualdad, a ver que esto se va a cero. Entonces, ya tenemos analizado el primer ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué decimos? Que tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes, que ya vimos cómo nos ayuda, que la esperanza de xn es igual a cero, ya vimos cómo nos ayuda, y que la esperanza del valor absoluto de xn es finita, nos ayuda a demostrar la propiedad 1. Definimos ese de 0 igual a 0 para no tener problemas con la definición, y S de n igual a la suma de las variables aleatorias independientes desde 1 hasta n. Entonces, esto de aquí es lo que es la martingala. La filtración, el cómo la definimos, nos ayuda a demostrar la propiedad 2 y aquí tienen toda la demostración de por qué esto es una martingala y es porque la esperanza de S de n dada la filtración en el tiempo m es igual a S de m. ¿Ok? Entonces es como si se le pegara la m a la variable aleatoria en el tiempo n. ¿Ok? Entonces aquí esta esperanza condicional justo coincide con esta variable aleatoria en el tiempo m. Entonces, aquí está el primer ejemplo y tenemos nuestra primer martingala analizada. No sé si tienen alguna duda. Sí, ahí desmutense o escriban en el chat. Si no, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el ejemplo más simple de martingalas. Este es el base para que ustedes puedan entender cómo se demuestra la propiedad 3 o las tres propiedades más bien. Y que tengan una idea de qué puede llegar a ser una martingala. Ah, pues sumas de variables aleatorias independientes con esperanza 0. Ah, ok, entonces ahora ustedes piensen del lado aplicado, que en la vida diaria tiene estas condiciones, ¿no? Y lo pueden aplicar a todo en la vida diaria que tenga estas condiciones, que es una martingala. Y entonces dicen, bueno, ya sabemos que es una martingala, pero eso cómo nos ayuda, qué es lo que podemos hacer con las martingalas. Pues eso vamos, ¿no? Pero antes vamos a dar un segundo ejemplo. Este ejemplo lo titulé como martingala cerrada por una variable final, para que puedan recordar los ejemplos por los nombres y no solo por el ejemplo en sí. Entonces, vamos a definir una variable integrable. Aquí les hice el hincapié en los espacios LP que cumplen que la esperanza de la variable aleatoria elevada a cierta potencia es finita, ¿no? En este caso, vamos a estar trabajando sobre L1, pero inclusive si trabajamos sobre L2, lo mismo se va a cumplir, ¿no? Ahora, a eso le vamos a llamar variable integrable, ¿ok? Pero si se dan cuenta, en ningún momento yo estoy trabajando con integrales, porque me es más fácil trabajar con los productos internos. Entonces, tenemos una variable integrable, que es esto es lo que significa que es integrable, que su esperanza sea finita.
y vamos a definir una filtración tal que esta variable aleatoria que digo que es integrable es medible respecto a mi sigma álgebra. ¿Ok? Entonces, mi variable aleatoria es medible respecto a mi sigma álgebra general. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esta variable aleatoria que estoy definiendo, conozco todo el espacio de los valores que puede llegar a tomar, ¿no? De los eventos más bien que pueden llegar a suceder. Entonces, sobre esta variable aleatoria que es f medible, medible respecto a todo, bueno, a toda a la sigma álgebra grande, ¿no? Que es la que estábamos analizando acá arriba, esta sigma álgebra grande. Esta variable aleatoria pues tiene ya toda la información. ¿Qué queremos ver ahora? Vamos a pensar a una nueva variable aleatoria, como la esperanza condicional de esta variable, que le puse aquí variable final, o sea, la y es nuestra variable final. Vamos a marcarlo de algún del rosa. Entonces, esta y es justo nuestra variable final, ¿no? Entonces, esta y, que es nuestra variable final, le vamos a sacar la esperanza condicional respecto de la filtración hasta el tiempo n. Entonces, esta variable final ya tiene toda la información. ¿Cuál es el problema con esta variable final? Que no conocemos toda la información, o al menos estamos suponiendo que no conocemos toda la información. ¿Hasta dónde conocemos de la información? Ah, pues hasta un tiempo n. ¿Cuál sería el promedio de esa información, dado que ya ocurrieron n eventos? Ah, pues va a ser la esperanza condicional de la variable aleatoria final dada esa filtración en el tiempo n. Entonces, eso de aquí va a estar definido como una variable aleatoria, ¿no? Entonces, vamos a tener la esperanza condicional de y dada f0, dada f1, dada f2, dada f3, y así sucesivamente. Entonces, lo interesante aquí es pensar a x de n como justo esa variable aleatoria que representa la esperanza condicional en cada uno de los tiempos de n. Esto nos ayuda a pensar muchísimo mejor a la esperanza condicional como una variable aleatoria y no como la esperanza condicional en sí. Perdón, no como una esperanza clásica en sí. Entonces, si nosotros definimos a x de n como esta esperanza condicional, resulta que esa variable aleatoria es una martingala. Y ¿cómo podemos ver que es una martingala? Ah, propiedad 1 otra vez lo marcamos de rojo. Entonces, propiedad 1 se demuestra tomando esta condición. Propiedad 2, que es que nuestra variable aleatoria sea medible respecto de f de n. Pues ya de por sí, justo la variable aleatoria como la estamos definiendo, aquí ni siquiera tenemos que definir cómo construimos nuestra filtración hasta el tiempo n. Simplemente por la definición de esperanza condicional, sabemos que esta esperanza vive en el espacio donde están todas las variables aleatorias que son medibles respecto de la filtración hasta el tiempo n. Entonces ya tenemos la propiedad 2 solo por la definición. Propiedad 3. Y aquí es donde les escribo, la propiedad 3 se deduce de la propiedad de la torre. ¿Cuál era la propiedad de la torre? Ah, pues teníamos en esperanza condicional una propiedad que nos decía, si tenemos una esperanza condicional dada, una esperanza condicional condicionada a una sigma álgebra calculada en un tiempo anterior, entonces nos quedamos con la esperanza condicional de la variable que estamos analizando y el tiempo anterior. ¿Ok? Esa es la propiedad de la torre, la vimos en los teoremas de esperanza condicional. Entonces, la propiedad 3, que la marqué de verde, pues la propiedad 3 es la que se demuestra aquí. ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? Es calcular la esperanza de lo que queremos hacer o cómo se demuestra la esperanza condicional. Siempre es tomas la esperanza condicional de xn dada una filtración en un tiempo anterior, y lo que queremos hacer es ver que justo eso coincide con la variable aleatoria en el tiempo anterior, y esta es la x sub m. Entonces, en medio, ¿qué es lo que sucede para poder demostrarlo? Ah, pues que la esperanza condicional de la esperanza condicional, que estamos sustituyendo simplemente la definición que está marcada en azul, dada la filtración en un tiempo anterior, porque justo la n es mayor a la m en este caso.
Entonces, ¿eso qué sucede? Pues por la propiedad de la torre, como nuestra filtración en el tiempo m está contenida en nuestra filtración en el tiempo n, tenemos que esta esperanza condicionalmente doble es igual a la esperanza de la variable final dada la filtración en el tiempo anterior. Entonces, esta esperanza justo coincide con pues, nuestra x sub m, ¿no? Es justo así funciona esa definición. Entonces, en este caso, decimos que la martingala está cerrada por y. ¿Por qué está cerrada por y? Porque esa es la variable aleatoria final, ¿no? Esto es lo máximo que podemos obtener de información. Le estamos restringiendo a una variable aleatoria y, a esta xn. Entonces, si se dan cuenta arriba, no estamos restringiendo para nada las variables aleatorias. Solo estamos haciendo la suma. En este caso sí la estamos restringiendo a una variable aleatoria y a una sigma álgebra que ya representa esta variable aleatoria. ¿Ok? Entonces esos son los dos ejemplos de martingalas. Bueno, este es muy simple. El de abajo ya es un poquito más elaborado, pero sigue siendo algo que surge nada más de pensar en una propiedad básica, que es la propiedad de la torre. Y ahora vamos a dar una proposición. Ok, entonces, bueno, hasta ahorita espero no haya dudas. Y sí, ya saben, está el chat y los micrófonos. Entonces, vamos a dar la primera proposición. Si xn es una martingala, entonces la esperanza de nuestra variable aleatoria va a ser igual a la esperanza de x0 para todo n. ¿Qué significa esto? Pues que la esperanza al inicio va a ser igual para toda la martingala a lo largo del tiempo. Esto es lo que les decía con anterioridad, que si nuestra esperanza, si se dan cuenta acá arriba en el primer ejemplo, si le sacamos la esperanza al lado derecho, nos va a dar 0. ¿Y cuál es la esperanza de nuestra primer variable aleatoria? Es 0. ¿Por qué? Porque es nuestra SDN menos mu, ¿no? Entonces SDN, nuestra primer suma, sería x1 menos su esperanza. Si le sacamos esperanza a eso, o sea, x1 menos su esperanza, pues sería 0. En este caso, si le sacamos esperanza inclusive a la suma menos n mu, también da 0. Entonces la esperanza se va conservando a lo largo del tiempo. Y esa es la proposición que estamos haciendo. Aquí igual en este ejemplo de arriba, la esperanza siempre es 0. Y si nosotros sacamos la esperanza sobre este resultado que es S sub m, pues es la esperanza sobre la suma de las variables aleatorias hasta el tiempo m, que es lo que pintamos de naranja y por lo cual lo mandamos a 0, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, igual aquí cumple esta propiedad. La esperanza siempre es 0 para cada una de las variables aleatorias. Y aquí, cuidado nada más, porque estamos hablando de la esperanza clásica, no de la esperanza condicional, que es la que se va a 0. Entonces, si xn es una martingala, la esperanza de nuestra martingala va a ser igual a la esperanza de la variable aleatoria al inicio para todo n. Entonces, o sea, todas las esperanzas son iguales durante todo el tiempo para la variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la demostración? Pues vamos a recordar nuestra propiedad 3 de esperanza condicional. Nuestra esperanza de la xn dada la filtración en un tiempo anterior tiene que ser nuestra variable aleatoria en ese tiempo anterior. ¿En qué nos ayuda eso? En que si nosotros el tiempo anterior lo tomamos como 0, pues entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que la esperanza de xn justo coincidiría con la esperanza de la esperanza condicional de xn dada f0. ¿Por qué? Porque es una martingala, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a pintarlo de verde. Esto de aquí, o el por qué sustituimos esto aquí, es porque es una martingala. ¿Qué nos dice la martingala? Pues que justo esta esperanza condicional es igual a, ¿cómo se llama? Perdón, que la esperanza este, de nuestra variable aleatoria dada la filtración, pues es esta x0, ¿no? ¿Por qué podemos sustituir a la x0 dentro de la misma esperanza? Pues porque justo esta esperanza coincide con nuestra variable aleatoria en el tiempo 0. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto? Pues aquí lo hicimos
podría decirse que al revés, ¿no? Estamos considerando una martingala, o sea, ya sabemos que es una martingala, y luego lo que queremos saber es que la esperanza para toda nuestro martingala a lo largo del tiempo, pues tiene que ser x0, ¿vale? ¿Y cómo lo demostramos? Pues simplemente usando la definición y tomando m igual a 0, ¿ok? Entonces, dado eso, tenemos que ver justo esta parte de el entonces, que no me gusta pintarlo, vamos a pintarlo de rosa. Del entonces, ¿qué nos dice el entonces siempre? Pues el entonces siempre nos da la implicación hacia una dirección específica. Entonces, esto de aquí, nuestra propiedad P, implica Q. ¿Qué es lo que sucede para la demostración de regreso? Pues que no se cumple. ¿Por qué? Porque que las esperanzas sean iguales en todo el proceso no significa que tengamos una martingala. Por eso la definición de martingala nos exige esta propiedad en específico. Nos pide esa propiedad en específico, ¿va? Ahora, ya vimos la definición de filtración de martingalas. Dimos unos ejemplos de martingalas y ahora acabamos de ver que nuestra esperanza para todo el proceso va a ser igual a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces eso es lo que hemos visto hasta ahorita resumido. Ahora vamos a recordar tiempos de paro, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos aquí? Estábamos analizando nuestra martingala a través de una filtración en un tiempo anterior. Pero ¿qué pasa? Y es lo interesante. Ya definimos para cadenas de Markov tiempos de paro. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros metemos dentro de nuestra filtración tiempos de paro? ¿Vale? A ver, reviso algo rápido. Ahí está. Entonces, ¿qué pasaría si metemos tiempos de paro dentro de nuestra definición? Pues primero hay que recordar que es un tiempo de paro, ¿no? Entonces aquí les pongo la motivación de por qué utilizar tiempos de paro, que es lo que les acabo de decir. Este, entonces, muchas veces justo el tiempo de interés no es un entero fijo, sino un tiempo aleatorio, que eso es así como definimos el tiempo de paro. Entonces, este tiempo de paro lo que nos va a decir en general es cuándo ocurre un evento específico, ¿ok? Cuando nuestro tiempo de paro puede ser el tiempo en cadenas de Markov, el tiempo de retorno, ¿no? Cuando sucede un evento específico. Entonces, este tiempo de paro es un tiempo aleatorio que depende de la historia del proceso. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros ya sabemos que conocemos el proceso hasta cierto tiempo, pero nos interesaría saber ciertos eventos dentro de nuestro proceso. Por ejemplo, en cadenas de Markov, lo que les decía, el tiempo en el que retornamos a cierto valor. Aquí el ejemplo que les estoy poniendo es el primer momento en que nuestra ganancia alcanza cierto nivel. ¿Sí? Puede ser que nuestra esperanza de la variable aleatoria alcance cierto nivel. Entonces, el primer momento en que la esperanza alcanza cierto nivel o en que la suma de las variables aleatorias alcance cierto nivel, ¿no? En caso de que estemos analizando acciones y tengamos compradas acciones, pues es como las acciones van creciendo o más bien nuestro valor va creciendo y llega a cierto punto. ¿Por qué? Porque hay técnicas cuando inviertes de que si llega a cierto punto sacas tus acciones. Entonces, nos interesa conocer cuál sería el promedio de ganancia justo en ese momento, cuando nosotros decidiríamos sacar las acciones. ¿Por qué? Porque si vemos que la esperanza va a crecer o va a disminuir, nos puede o no convenir sacar nuestro dinero. Entonces, primero, definición de tiempo de paro. Un tiempo de paro con respecto a la filtración FDN es una variable aleatoria T, que va de omega a los naturales unión en infinito, tal que el evento está en la filtración al tiempo n. Eso ya lo habíamos visto en cadenas de Markov, ¿no? Entonces, este evento tiene que estar justo en la sigma álgebra generada hasta el tiempo n. Ya habíamos visto que el tiempo de paro siempre va de omega a los naturales, incluido el infinito. Y aquí les puse para los que agarran la bibliografía, cómo van a encontrar el nombre en esos libros.
Entonces, la condición significa que al tiempo n podemos saber si ya ha ocurrido el evento t menor o igual a n, ¿no? Que en este caso es esto. ¿Qué significa eso? Que t sea menor o igual a n, ¿no? Pues que ocurrió cierto evento, ¿no? Entonces no hemos llegado a n y ya ocurrió el evento que nos indica nuestro tiempo de paro. Ahora, este tiempo de paro justo utiliza la información hasta n, que es lo que habíamos visto en cadenas de Markov. Hay cosas que no son tiempos de paro. ¿Por qué? Porque su definición depende del tiempo siguiente. Entonces, tenemos que restringirlo a la sigma-álgebra hasta el tiempo n. Por eso les pongo aquí, el tiempo de paro no puede ver el futuro, ¿no? Es como una manera simple de saber que nuestro tiempo de paro siempre tiene que ser medible respecto de la filtración hasta el tiempo n. Ahora, esta definición de tiempo de paro es la que ya habíamos visto, no nos vamos a detener mucho en esta parte. Y vamos a ahora combinar nuestra definición de Martín-Galas con la definición que ya conocemos de tiempos de paro. Vamos a tener el tiempo de paro como el ínfimo, vamos a definir nuestro tiempo de paro como el ínfimo de las n's mayores o iguales a 0, que recordemos que nuestros tiempos de paro siempre se definen como números justo dentro de los tiempos que estamos analizando, y va a ser nuestra n, que ¿qué tiene que cumplir esa n? Pues va a ser el primer momento en el cual nuestra variable aleatoria en ese tiempo sea mayor o igual a cierto valor, que es lo que les ponía aquí arribito como ejemplo, ¿no? El primer momento en el que la ganancia alcanza cierto nivel. Entonces, el primer momento en el que nuestro proceso estocástico, nuestra martingala, es igual o supera el valor que nosotros estamos analizando, en este caso una constante A. Y es interesante aquí definir las constantes porque nos da pie a que si demostramos algo o encontramos alguna fórmula, solo vamos a tener que sustituir, ¿no? Para nuestra constante A. Entonces, recordemos que igual en cadenas de Markov tenemos convenciones donde t era igual a infinito si nunca sucede el evento. Que sería lo peor, ¿no? Pero siempre hay que tener esa convención porque puede llegar a suceder de que no sucede el evento. Puede llegar a suceder, suena muy redundante, ¿no? Pero sí es eso que les digo, no puede que nunca suceda que xn supera cierto valor y pues pasaría o se definiría como infinito el tiempo de paro. Entonces, lo que tenemos que hacer para demostrar que algo es un tiempo de paro es solo ver que algo es medible respecto a bueno, en este caso como lo definimos respecto a la filtración, entonces tenemos que ver que justo es medible respecto a la filtración. ¿Cómo vemos eso? Pues que el evento está en la filtración y pues este evento justo es la unión desde 0 hasta n de que las x alcancen cierto valor. Entonces, como esta unión de eventos solo abarca hasta n, que es como está definido aquí, pues entonces es medible respecto a esa filtración. Y entonces, ya vimos que nuestro tiempo de paro es medible respecto a la filtración. Recordemos que esto es un abuso de notación, ¿no? El t menor o igual a n. Pero es para resumir que nuestra variable aleatoria, nuestro conjunto de omeguitas, tales que nuestra variable aleatoria evaluada en esas omeguitas es menor o igual a n, pues vive en nuestra filtración. Ahora, otro recordatorio, que es el del mínimo, ¿no? Que era el simbolito lógico de i. Entonces, dado un tiempo de paro finito y una sucesión de xn, se define el proceso parado por la variable aleatoria evaluada en el mínimo entre un valor, que sería n, y t. Entonces, en el punto en el que suceda t, si sucedió antes que n, pues sería x tomaría el valor de el tiempo de paro, y en caso de que no se lograra que t se cumple antes de n, pues entonces se toma n, ¿no? Como el valor de este mínimo. Entonces, este proceso se le conoce como proceso parado. ¿Qué es ¿Por qué se le llama así? Pues porque para, ya sea en el tiempo de paro o en el tiempo n. Entonces, esta variable aleatoria pues ya no avanza una vez llegado a n.
¿Por qué? Porque tal vez no te interesa el proceso después de que suceda el evento del tiempo de paro o de que alcance cierto tiempo N, ¿no? Por ejemplo, en las acciones, pues si solo vas a invertir a un año, pues te interesa que el evento suceda antes de ese año. O inclusive, si inviertes a 10 años, ¿no? No da igual aquí el N mientras sea un tiempo que nosotros consideremos viable. Ahora, también podemos definir la variable aleatoria, que pues, también se usa la variable aleatoria porque ya lo vimos en cadenas de Markov, ¿no? Ya vimos que podemos definir una variable aleatoria nueva en términos del tiempo de paro. ¿Cómo era esto? Pues era la variable aleatoria evaluada en la variable aleatoria evaluada en la omeguita, ¿no? Entonces, primero evaluamos el tiempo de paro en la omeguita, vemos si se cumple o no se cumple, y luego esta variable aleatoria en ese tiempo también la evaluamos en omeguita. Esa es la intención o la idea de tener una variable aleatoria indexada por otra. Entonces, esto se puede interpretar como xn en el evento t igual a n. Si es que el tiempo de paro ocurre en este tiempo, ¿no? Por eso le pongo el evento t igual a n. Va, entonces, vemos aquí en tiempos de paro, pues les digo, este es nada más como recordatorio, que ya tenemos todas las definiciones de cadenas de Markov para tiempos de paro, y aquí lo único que estamos haciendo es adaptar un poquito las ideas para martingalas, pero sigue siendo la misma intención o la misma idea de que el tiempo de paro representa un suceso específico. Vale, entonces eso fue tiempos de paro. Ahora vamos a ver el teorema de paro opcional de Dup. Este teorema de paro opcional de Dup es muy importante porque trabajamos martingalas, pero a través de tiempos de paro, que es lo que les decía. ¿Qué pasaría si en la condición de martingalas, la esencia de la condición de martingalas, considerara tiempos de paro en lugar de números enteros fijos? Entonces, vamos a ver el teorema, que es el teorema de muestra opcional de Dup. Vamos a definir una martingala, ¿ok? Entonces ya sabemos que esto es una martingala, ¿va? Esto lo voy a marcar de verde, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Entonces, en las propiedades. Entonces, esto de aquí ya nos da las tres propiedades, que su esperanza del valor absoluto es finita para cada una de las variables aleatorias, que es medible que para cada tiempo n, esta variable aleatoria es medible respecto a la filtración en ese mismo tiempo, y que cumple la propiedad de martingala, que es que la esperanza de x de n dada una filtración en un tiempo anterior m es igual a x en ese tiempo anterior m. Ahora, lo que ya cumple esas tres condiciones. Ahora vamos a definir dos tiempos de paro, S y T, y van a estar acotados por una constante C. ¿Por qué los tenemos que acotar? Porque nos gustaría eso, ¿no? Que nuestra T no sea infinita. O sea que sí van a suceder, ¿no? Este acotado por la constante C nos asegura que esto sí o sí va a suceder. Entonces, si no, tampoco tendría sentido definir estos tiempos de paro, ¿no? El tiempo de paro está definido para que el proceso puedas pararlo en cierto momento, y si no puedes parar el proceso en cierto momento, pues no te interesa. Ahora, vamos a tener que, y aquí viene la propiedad o el teorema, o la esencia del teorema es esta igualdad que se cumple casi seguramente, que es que la esperanza de x de t, que aquí recordemos que esta t es mayor a la s, t es mayor o igual a la s, entonces, por lo mismo, podemos calcular esta esperanza condicional. Entonces, la esperanza de x sub t, que es tiempo de paro, dada la filtración en un tiempo de paro, es igual a la variable aleatoria en el tiempo de paro, que es menor al tiempo de paro que estábamos analizando como un tiempo de paro más grande, ¿no? Esto está increíble porque ya estamos analizando las variables aleatorias. Bueno, ya estamos obteniendo la esperanza o más bien la condición de martingalas para tiempos de paro dentro de la variable aleatoria y dentro de la propia filtración.
Entonces, ¿qué sentido tiene definir la variable aleatoria con el tiempo de paro? Pues ya lo vemos arriba. Y ahora, ¿cómo es posible que nosotros podamos asignarle una variable aleatoria a una filtración? Pues recordemos que este tiempo de paro pues toma valores en los naturales y aparte está acotado. Por eso es posible asignarle justo esa variable aleatoria a la filtración, ¿no? Al final de cuentas va a tomar un valor entero. Y esto va a ser igual justo a la variable aleatoria evaluada en ese tiempo de paro que estamos analizando sobre la filtración. Entonces, ese es el teorema de paro opcional de Dup. Este teorema es de los más importantes dentro del concepto de martingalas. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, puedes definir tiempos de paro para tus procesos, para tus martingalas, y se va a cumplir esta condición. Entonces, te va a ayudar a tener resultados clave dentro de las martingalas que estés analizando. Y ahora, ¿qué habíamos visto? ¿Qué vimos en la proposición uno? Que la esperanza es constante. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la esperanza, pues va a ser constante también. La esperanza de nuestro tiempo de paro T va a ser igual a nuestra esperanza en nuestro tiempo de paro S. Esto, se deduce fácilmente de la proposición uno, que es la que vimos acá arriba, ¿no? Que es la que demostramos acá arriba. Entonces, aquí les escribí qué es lo que refleja esta igualdad. Entonces, este teorema formaliza la idea de que ni siquiera si el jugador elige cuándo detenerse de manera inteligente, puede cambiar la esperanza de ganancia en un juego justo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes, es lo que les decía de que nosotros estamos analizando ahorita martingalas? Martingalas son juegos justos. Ahora, si analizamos super martingalas o submartingalas, ya veríamos condiciones donde parar en cierto momento sí va a afectar a la variable aleatoria o la esperanza más bien de condicional de la variable aleatoria. En este caso, lo que estamos viendo es que si tú estás en un ejemplo o en un proceso que es sí o sí una martingala, no importa cuándo te detengas. ¿Por qué? Porque la esperanza de lo siguiente va a seguir siendo justa. Entonces, si tú decides parar en cierto momento, es irrelevante, ¿no? Si paras antes o después, siempre vas a tener que esta esperanza va a ser igual a tu variable aleatoria en el tiempo donde tú pares. Entonces, no importa cómo plantees parar dentro del proceso de martingalas, da igual, o sea, no vas a tener más ganancias si paras después y paras antes. Por eso este teorema es importante, porque te demuestra justo esa parte para las martingalas normales. Ahora, para las submartingalas y las supermartingalas, eso es otra historia, ¿vale? Entonces, esta observación es muy importante, ahí la leen con detenimiento, pero justo es lo que les pongo aquí. Ni siquiera si el jugador elige cuándo detenerse de manera inteligente, puede cambiar la esperanza de ganancia en un juego justo. Y aquí les pongo aquí, ¿no? Una nota adicional, porque si definen ahí algunas reglas truculentas, ¿no? Que le puse patológicas, que es lo que más cercano se me ocurrió. Si se les ocurren reglas ahí truculentas, pues si no, puede llegar a no ser un juego justo o puede llegar a cambiar alguna de las condiciones que tenemos como hipótesis dentro de las martingalas. Pero bueno, entonces la idea general es de que si ni siquiera cuando elijas cuándo parar, vas a cambiar la esperanza de la ganancia. Ahora, vamos a ver una proposición y luego vamos a ver, vamos a estudiar las sigmas álgebras. Entonces, si tienes un tiempo de paro acotado y xn es una martingala, entonces la esperanza del tiempo de paro es igual a la esperanza de x0, que es, si se dan cuenta acá arriba, en esta parte, tenemos que estas esperanzas son iguales, ¿no? Y eso se deduce de la proposición 1. Pues también de la proposición 1 podemos ver que aparte, todas esas esperanzas constantes pues van a ser igual a la esperanza de la variable aleatoria en cada uno de los momentos, que justo se demuestre exactamente igual, ¿no? Vamos a solo cambiar ese definida como la variable aleatoria a 0. Entonces,
Si definimos a S como la variable aleatoria 0, pues ya está. Tenemos esta igualdad. Ahora, es importante recordarlo porque, pues sí pueden decir, ¿no? Así esto sí se cumple, pero será igual a todas las demás esperanzas del proceso. Pues sí, sí es igual a todas las esperanzas del proceso. Entonces, vamos a ver cómo se construye una sigma álgebra asociada a un tiempo de paro. Hace rato les pregunté cómo es posible que podemos poner una variable aleatoria a una sigma álgebra, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo se analiza eso? Porque ya estamos mezclando el concepto de sigma álgebra con la propia variable aleatoria. Pues vamos a definirlo formalmente para que no haya ninguna duda. Vamos a tener un tiempo de paro, ya lo definimos arriba. Entonces, vamos a definir la sigma álgebra detenida o sigma álgebra del tiempo de paro. Esta sigma álgebra del tiempo de paro van a ser todos los eventos que están en nuestra sigma álgebra general, que ya definimos arriba, que estamos trabajando sobre un espacio de probabilidad fijo, con nuestra omega, nuestra sigma álgebra y nuestra medida de probabilidad. Entonces, vamos a tener todos los eventos definidos sobre esa sigma álgebra, pero que tienen que cumplir esta condición, que la intersección del evento con el evento donde el tiempo de paro es menor o igual a n, tiene que estar en la filtración de f sub n para todo n mayor o igual a 0. Entonces, ya sabemos nosotros que este evento de aquí, la que t sea menor o igual a n, ya de por sí está en la filtración hasta el tiempo n, ¿no? Pero nosotros queremos ahora todos los eventos, tales que si los intersectamos con este evento, también estén en esta sigma álgebra. Así se define esta nueva sigma álgebra. Lo interesante aquí es que no estamos ocupando la variable aleatoria en ningún momento. Perdón, pues sí, la variable aleatoria en ningún momento. Estamos tomando la imagen inversa de la variable aleatoria, que es esta de aquí. Esta imagen inversa es la que estamos considerando, no estamos considerando la variable aleatoria. Entonces, cuando estamos definiendo una sigma álgebra en un tiempo de paro, o sea, la sigma álgebra indexada por una variable aleatoria, realmente no estamos considerando la variable aleatoria en sí. Lo que estamos considerando es su imagen inversa intersectada con todos los posibles eventos que pueden llegar a suceder. Entonces, esas intersecciones las tenemos que acotar solo a la filtración hasta ese tiempo n donde está definido nuestro tiempo de paro. Y eso nos va a dar nuestra sigma álgebra hasta ese tiempo t, ¿ok? Entonces, si la t se pasa de la n, pues entonces ya ahí no tendríamos una sigma álgebra asociada a esa variable aleatoria, que es por lo que tuvimos que acotar aquí a los tiempos de paro por esta constante c. Vale, entonces, esto se puede demostrar muy sencillo, ¿no? Que esto de aquí es una sigma álgebra. Hay que verificar todas las propiedades de sigma álgebra. Que omega está ahí, que es cerrado bajo complementos y que es cerrado bajo uniones numerables. ¿Ok? Entonces, también se cumple lo siguiente, que si S y T son tiempos de paro tal que el tiempo de paro, un tiempo de paro acota al otro, pues también tenemos esta contención, ¿no? Es muy sencillo verlo porque definimos justo las sigmas álgebras como contenidas una dentro de otra. Entonces, que eso justo genera nuestra filtración, ¿no? Entonces, esto viene totalmente de la definición de cómo estamos definiendo las filtraciones. Entonces, otra cosa, que si esta variable aleatoria, bueno, nuestra variable aleatoria en el tiempo n, es fn medible y nuestra t es finita, aquí es importante que nuestra t sea finita, por eso les decía allá arriba que sí se toma la convención de que t puede llegar a ser infinito, pero no nos interesa ese caso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que así como nuestra xn es fn medible, nuestra xt es ft medible, así como definimos la filtración o la sigma álgebra acá arriba. Que esto de aquí
Solo es para que haya consistencia dentro de nuestras definiciones y no quede en el aire el cómo se define una filtración en una indexada por una variable aleatoria. Pues se define así y cumple todas las propiedades que tiene que cumplir. Y justo sucede que nuestra variable aleatoria en ese tiempo de paro es medible respecto de la filtración en ese tiempo de paro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Que nuestra variable aleatoria, pues justo cumple la condición de arriba, ¿no? Que esto de aquí, que la esperanza de X en ese tiempo de paro, dada la filtración en un tiempo de paro que está por debajo, es igual a la variable aleatoria en ese tiempo de paro que es menor. Para tiempo de paros acotados, S menor o igual a T. Entonces aquí les puse un resumen de lo que es el teorema del paro opcional de Dup. Entonces, este es el resumen del teorema, ya estudiado y definido bien con nuestras filtraciones indexadas por tiempos de paro. Entonces, vamos a ver cómo se caracterizan justo nuestros procesos o nuestras martingalas por los tiempos de paro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para construir una martingala a través de tiempos de paro? Eso es esta sección chiquita es cómo le hacemos para construir martingalas a través de tiempos de paro. Ya vimos ejemplos de martingalas simples, ahora vamos a ver un método para construir martingalas a través de tiempos de paro. Voy a ir subrayando igualmente. Entonces, vamos a tener xn una sucesión integrable. Esta de aquí, ¿por qué lo estamos considerando? Pues para la propiedad 2, ¿no? Vamos a marcarlo de los mismos colores que lo hicimos hace rato. Es propiedad 1 roja, 2 verde, perdón, 2 azul, 3 verde. Entonces vamos acá. Y vamos a ver. 1 roja, 2 azul, 3 verde. Si consideramos una sucesión xn integrable, estamos considerando que la propiedad 1 se cumple. Y ahora, de azul, xn es fn medible. Esto nos ayuda a demostrar la propiedad 2 de martingalas. Entonces, seguimos con lo mismo. Las hipótesis siguen siendo las mismas. Seguimos teniendo una demostración directa para la propiedad 1 y la propiedad 2. Y vamos a suponer que en la esperanza de X subtiempo de paro es igual a la esperanza de X0, ¿ok? Hasta ahora no hemos supuesto que esto es una martingala, pero vamos a suponer que la esperanza es constante. ¿Qué es lo chistoso de aquí? Que ahora, y es lo que vimos en la proposición, donde lo tenía, por aquí, donde le hicimos esa demostración. Aquí está. La proposición 1, ¿no? Que demostramos un implica, pero no demostramos el regreso. Entonces, de la proposición 1 demostramos el implica, pero no demostramos el regreso. Ahora, lo que vamos a hacer es ver cómo podría suceder para que se cumpliera el regreso. Dada una esperanza constante, tengamos una martingala. Entonces, pues vamos a suponer justo esa esperanza constante, pero si se dan cuenta ya supusimos dos cosas más. Supusimos que la sucesión integrable y que xn sea f medible. Entonces ya añadimos dos cositas más para que sea martingala, que son las dos propiedades iniciales. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos suponiendo la propiedad de la esperanza constante, pero no lo estamos suponiendo para dos valores fijos, lo estamos suponiendo para un tiempo de paro acotado. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, solo suponer esto para un tiempo de paro acotado, para todo tiempo de paro acotado, nos da el resultado de que esta xn es una martingala. Entonces, solo con esas dos condiciones agregadas y con nuestra definición de tiempo de paro, tenemos una martingala. Y esta es una manera muy simple de construir martingalas. Por eso les decía que las martingalas son la base de muchas cosas, pero en sí no son el análisis o
la idea final para las aplicaciones, sino que es la base, ¿ok? Por eso podemos hacer este tipo de cosas, tener un método para construir martingalas. Ahora, como en cadenas de Markov, en las cadenas de Markov solo hacía falta nuestra matriz de transición. Si teníamos una matriz de transición, ya teníamos todo lo necesario para nuestra cadena de Markov. En este caso, nuestra matriz de transición se convierte en una esperanza fija para un tiempo de paro. Entonces, si tienes un tiempo de paro acotado y construyes un proceso con esperanza fija, ya tienes una martingala. Para demostrar esto, les puse aquí la idea de la prueba. Entonces, lo que tenemos que hacer es justo checar las condiciones de martingalas, ¿no? Que es que demostrar que la esperanza de, aquí vamos a pintar de verde porque es la última condición. Lo que tenemos que demostrar para que algo es una martingala es que la esperanza de xn dada la filtración en el tiempo m es igual a x sub m, ¿no? Recuerden que tenemos las dos condiciones, la roja y la azul, que son importantes, pero casi siempre nos las dan como hipótesis. Entonces, lo interesante aquí es demostrar la tercera condición, que es lo que estoy marcando aquí de verde. Entonces, para poder demostrar esa condición, necesitamos considerar un conjunto en nuestra filtración al tiempo m, donde eh, el tiempo de paro se ha definido en función de este conjunto en la filtración al tiempo m. ¿Qué va a hacer? Que si nuestras omeguitas no están en ese conjunto de esa filtración, ¿qué significa esto? Que ocurre que si no están en este conjunto y aparte, y como ese sí está en la filtración, vamos a tomar el valor de m. ¿Por qué el valor de m? Vamos a ver la siguiente condición para que tenga sentido. Pues si nuestra omeguita sí está en este conjunto que estamos definiendo, va a ser el tiempo n. Y aquí nada más hay que notar que justo nuestra esperanza, perdón, nuestros tiempos m y n, más bien nuestro tiempo m es menor al tiempo n. Por eso, ¿qué sucede? Que si, como m es menor a n, si ocurre que nuestra t de omeguita es igual a m, ¿qué estaría sucediendo? Pues que tuvimos que parar en el tiempo m. Y si no sucede que paremos en el tiempo m, pues podemos parar en el tiempo n. ¿Ok? Esa es la condición que estamos definiendo aquí. Entonces, si estamos deteniéndonos en el tiempo m, entonces nuestra omeguita lo vamos a definir para nuestras omeguitas que no están en el conjuntito que está en la filtración hasta el tiempo m. Y la n para las omeguitas que sí están en ese conjunto. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto, no? De hecho, este tiempo se elige de manera truculenta porque lo que quieres demostrar es esto. Entonces, para idealizar la demostración, tienen que empezar con esto que se escribe al final. Tienen que empezar con eso porque esa es la condición que tienen que demostrar. Entonces, ¿cómo se tienen que poner a pensar cómo yo demuestro esto? Pues vamos a ver las condiciones que tenemos. Queremos ver que esto se cumple dado que tenemos la herramienta de que la esperanza de x en ese tiempo de paro es igual a la esperanza de x0. Pues justo aquí lo vamos a terminar ocupando. Vamos a seleccionarlo de rosa. Entonces, esto de aquí, que es lo que demuestra la propiedad 3, lo vamos a utilizar justo aquí, ¿no? Vamos a utilizar una indicadora sobre este conjunto que refleja nuestro tiempo de paro evaluado en una omeguita. Entonces, esto de aquí va a surgir justo de que nuestras esperanzas son iguales para nuestro tiempo de paro y cualquier otra variable aleatoria en el proceso. Entonces, eso nos da esta igualdad en rosa y eso nos ayuda a ver que esto se cumple porque son equivalentes. Ver que la esperanza de xn sobre la indicadora de este conjuntito es igual a la esperanza de xm por la indicadora del otro conjuntito. ¿Por qué? Porque el primer conjunto, perdón, la primera variable aleatoria, justo se está multiplicando por todos los elementos que sí están en el conjunto, ¿ok? O sea, si no está algún elemento en el conjunto, esto se va a cero, y entonces esa esperanza igual se va a cero. Y para la otra lo mismo. Entonces lo que queremos ver es si, dado que las variables aleatorias cambian en el tiempo, la indicadora sobre algún conjunto que está en una filtración anterior
son iguales, ¿no? Cómo extender esta igualdad para todas las posibles variables aleatorias sobre conjuntos en las filtraciones hasta cierto tiempo. Va. Entonces, la idea del teorema es solo darte tres condiciones simples para tener una martingala. La idea de la demostración es ver cómo extender esta esperanza constante a través de conjuntos sobre las filtraciones hasta cierto tiempo m. Entonces, ese es el teorema 2. Y ya con eso terminaríamos con lo esencial de martingalas, ¿ok? Entonces ya acabamos a tiempo. De hecho, ya se me está cerrando la garganta. Entonces, vamos a terminar la clase. Les puse aquí comentarios finales y ejemplos típicos. Ya mañana vemos al inicio de la clase vemos unos ejemplos aplicados de martingalas. Les preparo unos codiguitos y vemos movimiento browniano. Y ya el sábado, quien le interese mucho movimiento browniano, vamos a avanzar más con eso. Si es que se conecta, ¿no? Ya la clase del sábado es extracurricular porque ya sería un día después del fin del curso. Y creo que el 2 es el final, ya no me acuerdo qué día era, sí, el 2. Entonces, el 2 de diciembre nos veríamos para los que van a hacer examen, que hasta el momento veo que solo son 4. Igual ahí nos vemos. Y habíamos quedado de su proyecto que sería la fecha de entrega es el 6 de diciembre. Y nada más recordarles que justo cada una de las demostraciones, ejercicios y todo tiene que estar bien desarrollado. Es, porque sí va a ser estricta la calificación. En caso de que con la tarea no pasen, ya nos veríamos el 9 de diciembre. Ya el 6 me entregan las tareas. Yo el 6 me voy a sentar a calificar todo. Y el 6 en la noche o el 7 les estaría publicando quién se tendría que presentar el 9 para que tengan ahí un tiempo extra para prepararse, pero pues, los tiempos están muy cerrados, ¿no? Me gustaría darles más tiempo, pero están muy cerrados. Entonces, entre el 6 y 7 les doy los resultados de sus tareas. Va a ser rápida la calificación porque pues tengo la resolución de los 39 ejercicios, ¿no? Que es justo por lo que me tardé en publicarles la tarea. Ahora, pues ya está, ¿no? Entonces, comentarios finales. Los procesos de esta forma son martingalas. Esto se conoce como teorema de descomposición de Doob para su martingalas. Esto lo vemos en ¿cómo se llama? Mañana, ¿no? Esta parte. Y si M es una martingala y esta es convexa, entonces la función evaluada en la martingala es una submartingala. Es una propiedad de Jensen condicional. Y mañana vemos ejemplitos de ganancias acumuladas en juegos justos, procesos de precios descontados en modelos simples de finanzas y secuencias de este tipo, que es lo que habíamos visto allá arriba, un ejemplo de la variable terminal. Se ocupa mucho en el pago de un seguro. Entonces, vemos los tres ejemplos mañana temprano, vemos lo de movimiento browniano, y ya terminaríamos con el curso y el sábado ya les pregunto en el Classroom, si se quieren conectar para conectarme y ver algo más. Listo, pues ya estaríamos. Dice, compañeros, por si alguien no está en el grupo de WhatsApp, en un rato más haremos el sorteo de los ejercicios para el proyecto. Pueden pasar el link para los puntos extra de la dinámica del primer examen. ¿Hasta qué día le recordamos? Se los voy a agregar en el. Estoy pensando. Pues me recuerdan el día se los voy a escribir. Ahí cuando les publique las calificaciones, ya van a tener su punto extra agregado. O sea, van a ver su calificación de la segunda unidad más el punto, ¿va? Es no, de la primera unidad, ¿verdad? Es el punto de la primera unidad ya sumado.
Entonces lo van a ver ahí, van a decir, en la primera unidad tenía tanto y ahora veo este valor. Es porque ya me puso el punto. Entonces, si ven que no les puse el punto, pues ya me dicen, pero ya lo van a ver reflejado cuando les publique las calificaciones el 6 de diciembre. Hicieran más, pues también, ¿no? Van a ver ahí el punto si eran más. Juárez Martínez Luis Octavio, ¿cómo le demostramos que fuimos al actuarial? En el link de WhatsApp del Classroom. Link de WhatsApp está en el Classroom. Sí, en el Classroom publicaron ahí el link del WhatsApp. Y cómo le demostramos que fuimos al actuarial. Así va a ser punto por la actuarial y me lo van a demostrar con una foto en la actuarial. No sé si vaya a haber a un spot, ¿no? Del actuarial específico, pero se lo toman en algún spot de ahí. Traten de que sea el inicio, ¿no? No ya cuando estén mal. Profe, si era punto de la actuarial, ¿verdad? Y si es así, ¿cómo sería la evidencia? Es lo que les decía. Punto sobre calificación final, no, es sobre la unidad 3. ¿Va a ir a la actuarial? Aún no lo sé. Hasta en veremos. Inclusive no sé si van a vender boletos ahí afuera de la entrada, ¿no? Quién sabe, no sé. Pero todavía no lo decido. Entonces no me consideren aún. Pero la idea es que se tomen una foto en algún spot del actuarial, que yo vea que están en la actuarial y no en otro lado. Y listo, pues ya están. Hasta luego, profe, que tenga buena noche. Igual, profe, gracias. Gracias, gracias, profe. bye. Hasta luego. Hasta luego. Profe, de Hola. los libros que puso como bibliografía, ¿los tendrá en PDF usted? Si quieren se los subo. Bueno, no sé si puedo subirlos. No sé si estaré infringiendo alguna norma. Pero se los subo ahí. Nada más. Si tienen copyright, no digan que fui yo. Sí, gracias. Sí.